Es momento de comenzar nuestro paseo por el museo de este mes de abril y en esta ocasión el Museo de Segovia quiere resaltar la primera panorámica que existe de la ciudad de Segovia y es desde el lado norte. Sí, efectivamente. Como pieza del mes, de este mes de abril en el Museo de Segovia, hemos elegido, por una serie de cuestiones, la copia que aquí se ha realizado para la exposición permanente del magnífico dibujo de una de las dos vistas de Segovia que realizó el autor flamenco Antón van den Bingaerde en 1562. Realizó dos vistas de Segovia, una desde el sur, desde la zona de la Piedad, y una desde el norte, desde el Terminillo. Y en este caso pues hay una gran ampliación del original de ese dibujo que se encuentra en el Smolyan Museum de Oxford, en Reino Unido, y que se presenta, ¿no? Que se presenta también dentro de la exposición temporal dedicada a Santa Teresa, porque el dibujo se data en 1562, que es cuando este autor flamenco pasó por Segovia y realizó el dibujo, y es precisamente, es casi la imagen, ¿no? que 12 años después va a conocer la santa una vez que llega aquí a las tierras de Segovia para fundar el convento de San José del Carmen. ¿Cómo era la ciudad de Segovia en el siglo XVI, la ciudad que tanto este pintor como Santa Teresa conocieron? Bueno, pues realmente la imagen es una imagen impresionante, ¿no? Porque es un dibujo fotográfico, por así decirlo, aunque tiene varios trucos, ¿no? Que ahora los vamos a comentar, y en la cual pues se da una visión bastante real de lo que era la Segovia de la época, ¿no? En primer lugar tenemos todo el centro amurallado, la antigua, la zona nuclear fundacional de la Segovia antigua, de la Segovia celtibérica, la Segovia romana, que se va a convertir también pues a partir de finales del siglo XI, ¿no? En el centro de poder, el centro del poder político, del poder civil y religioso de la ciudad. Por ello será la zona donde pues mayores construcciones hay, el mayor número de construcciones, con un casco amurallado, un casco abigarrado, una disposición de las calles pues bueno, en función de un crecimiento realmente espontáneo a lo largo de toda la Edad Media, que crea pues, bueno, esa imagen, ¿no? Esa imagen que en parte todavía se conserva, de una ciudad llena de iglesias, de conventos, monasterios, palacios civiles y dentro de estas, por supuesto, las diversas torres nobiliarias, ¿no? En este caso, claro, estamos a finales del siglo XVI, último tercio del siglo XVI, y todavía se conservan o aparecen, ¿no? Un número amplio pues, de esas torres que hoy en día han desaparecido, ¿no? Sí que se ve la Torre de Ares Dávila o el Torreón de Lozoya, pero en cambio pues actualmente ya no tenemos otras, ¿no? Que aparecen aquí representadas. Luego, en torno a ese centro amurallado, a ese casco amurallado, aparece por supuesto el acueducto, ¿no? Aparece como eje vertebrador, ¿no? De comunicación entre la zona central amurallada y el arrabal grande, ¿no? El arrabal de San Francisco y los otros arrabales de la zona oriental de la ciudad. Entonces sí que la panorámica nos permite ver pues esa diferenciación entre la zona de arrabales orientales y el centro. Y luego, lo que es el norte de la ciudad, entre la roca segoviana y los ríos Eresma y Cigüeñela, pues Ciguiñuela, los otros arrabales, ¿no? El de San Lorenzo y el de San Marco, así como el conjunto también de fundaciones monacales que se ven flanqueando, ¿no? Toda esta zona, las ruinas del monasterio de los premostratenses, San Vicente, el monasterio del Parral, etcétera, etcétera. Hablamos de un momento especial, puesto que la Casa de la Moneda que hoy conocemos no estaba situada en aquel entonces, en el siglo XVI, en el mismo punto. Efectivamente, si vamos a la zona del dibujo, lo que es la zona izquierda del dibujo, ¿no? Que sería la zona oriental de la ciudad, pues bueno, aparece ese casco amurallado, la muralla, ¿no? que protege el recinto centro de la ciudad y aparece pues en primer término lo que es un letrero, la moneta por encima de una torre, ¿no? Que está aludiendo a la antigua Casa de la Moneda, la Casa Vieja, que será a partir de Felipe II, por donde se fabricará la moneda en Segovia a partir del siglo XV y que se erigía, ¿no? En la zona en torno al Corralillo de San Sebastián. En torno a esa zona, bueno, pues aparecen otros edificios que se conservan actualmente, como puede ser el Palacio de los Cáceres, el Palacio de los Marqueses de Chinchón, y también justo al lado también aparece una de las iglesias hoy desaparecidas, como la iglesia de San Pablo, ¿no? También aparece el cuerpo, ¿no? de la iglesia de San Sebastián, hoy sí que se conserva. Fuera del espacio amurallado, en el arrabal de San Francisco, hay que destacar, aparte de las iglesias de San Justo y El Salvador,
cuyas magníficas torres, ¿no?, perfilan hoy el horizonte de esta zona de los barrios segovianos. Aparece también el convento de San Francisco, ¿no?, en todo su esplendor. Realmente recién realizado grandes reformas durante el siglo XVI, aparece por detrás del acueducto, ¿no?, un edificio que actualmente, pues bueno, es la sede de la Academia de Artillería, ¿no? Se vislumbra lo que es la iglesia, ¿no? Hoy sí que está desaparecida, ¿no? El claustro, en cambio, se conserva dentro de esta Academia de Artillería. También en esta zona oriental, fuera también del espacio extraurbano, aparte del barrio de San Lorenzo, magnífico, ¿no? Aquí aparece bien representada esa imagen, ¿no?, que ya en la Edad Media nos hablaba del viajero islámico Al-Idrisi, decía que Segovia era, junto con su casco amurallado, era como la suma de diversos barrios dispersos, que es realmente una de las imágenes particulares de la Segovia del momento, ¿no? Segovia no es como otras ciudades castellanas que se desarrolla, ¿no?, a partir de un centro y luego se va expandiendo. No, Segovia tiene como varios centros en función de esos barrios, en la zona central amurallada y luego las zonas periféricas en torno a esos barrios, San Lorenzo, San Millán, etcétera, ¿no? Y en este caso sí que San Lorenzo pues aparece absolutamente, digamos, casi aislado, ¿no?, por delante de la roca segoviana. Junto a este barrio de San Lorenzo, en la zona nororiental de la ciudad, aparecen otras construcciones muy interesantes, además en primer término, como es el Hospital de Santa Catalina, hoy desaparecido, y otras construcciones en las orillas o en la zona del arroyo de las Nieves o arroyo de Cigueñuela. También es destacable, ¿no?, dentro de este dibujo, entre el barrio de San Lorenzo y el acueducto, la ermita de Santa Lucía, hoy desaparecida, pero que da nombre, ¿no?, a una parte de la calle, ¿no?, que se dirige hacia la zona del Eresma y que, bueno, su posición era entre la zona de la calle Gascos y el acueducto. Ya en el interior de la muralla segoviana se aprecia una catedral nueva en construcción y una antigua que eran ya ruinas. Sí, efectivamente. Tras la rebelión de los comuneros es bien sabido que se decide el traslado de la catedral de Santa María, situada por delante del Alcázar, en el barrio de las Canonjías, y se traslada a lo que había sido la judería, ¿no?, el barrio judío de Segovia. Se erigen a partir de los años 1520, se empieza a erigir esta grandiosa construcción, ¿no?, que es muestra del esplendor, por supuesto, de la Segovia del momento, con esas formas, con esa tradición gótica, pero absolutamente transformada por todos los componentes de la arquitectura renacentista. Y en 1562 es muy interesante, ¿no?, ver cómo la torre de la catedral, por supuesto, todavía no ha sido construida, ¿no?, y aparece además, pues bueno, lo que son las zonas de ábsides en construcción. Bueno, falta pues todas las incorporaciones que se realizarán pues a finales del siglo XVI y durante todo el siglo XVII. Junto a esta iglesia, el dibujo también pues nos deja ver las iglesias de San Martín, las iglesias de San Miguel, en la Plaza Mayor, y otras iglesias también pues que en esta zona han desaparecido, ¿no?, como puede ser la iglesia de San Cebrián o de San Antonio Abad, la ermita de San Bartolomé, que estaba en la zona donde está la cuesta que ahora lleva el nombre de San Bartolomé, así como ya extramuros, la ermita de Santo Domingo, que situada entre Santa Cruz y lo que será la futura Casa de la Moneda, también actualmente desaparecido. El dibujo también nos permite ver, ¿no?, digamos, el núcleo, ¿no?, de construcciones del propio monasterio de Santa Cruz la Real. Recordamos una fundación del siglo XIII, pero que a partir del año 1474 pues va a sufrir grandes reformas, ¿no?, bajo el patrocinio de los Reyes Católicos, gracias a la intermediación de Torquemada, el prior de los dominicos de entonces, y resalta, pues, bueno, ese conjunto de grandes construcciones. También es muy interesante ver que entre el espacio amurallado, ¿no?, y digamos la zona de la catedral, la vista desde Segovia, como es desde el norte, pues deja ver que hay amplios espacios vacíos dentro del propio recinto amurallado. Bueno, en parte existen, ¿no? La mayor parte de la población dentro de lo que es la roca segoviana está en la zona, digamos, en la zona central y en la zona sur, ¿no? En cambio, en la zona norte había muchas construcciones, las seguía habiendo, pero en cambio había muchas zonas que no estaban construidas, ¿no? Porque se trata además pues de la zona más expuesta a los vientos y la más difícil de acomodar la vivienda, ¿no? Y en este caso, pues bueno, en todo lo que es esta zona, bueno, se ve amplias zonas efectivamente sin construir. Hoy está más construido, eso sí,
por supuesto. Ya la zona occidental de la ciudad, ¿qué partes podemos destacar? Bueno, la zona occidental de la ciudad, de nuevo tenemos la doble visión, ¿no?, del casco amurallado y la zona del, en este caso, de los arrabales en torno a Ledesma. En la zona amurallada destacan y siguen destacando en el horizonte segoviano por las torres de San Esteban y de San Andrés, pero aquí es muy destacable, bueno, que aparece también la de San Pedro de los Picos, iglesia que conserva solamente actualmente una parte de la estructura, en la que aparecen esos picos que daban nombre a esa torre. Y ya más hacia el occidente, ya llegando al Alcázar, como aparece inscrito como el castelo, bueno, realmente tras las reformas que se han producido, las construcciones y las reformas que se han producido durante todo el siglo XV y XVI, aparece prácticamente casi con la imagen actual. Pero muy destacable es, aquí tenemos señalado en el número 27, es los restos, ¿no?, de la antigua Catedral de Santa María, ¿no?, que hemos dicho antes, que se decide la nueva construcción de la catedral, para lo cual la antigua catedral pues se amortiza, se queda sin uso, se derrumba, ¿no?, pues para evitar problemas, ¿no?, los problemas que habían tenido, de que allí se habían atrincherado un bando frente al Alcázar, frente al bando real. Pero bueno, no se termina de desmontar toda esa construcción, y así en 1562 vemos como una parte de lo que es, bueno, pues esa propia construcción, incluso una parte de las bóvedas, todavía se conservan, ¿no? Un edificio que estaba entre la puerta del Alcázar y el actual monumento a Daoiz y Velarde, efectivamente. Y por delante todo el barrio de las Canonjías. También tenemos ahí una zona que no aparece construcciones, por esa razón que hemos señalado antes. Y muy interesante es que ya fuera del casco amurallado, entre el río y toda esta zona de la muralla, pues aparecen dos de las iglesias, también hoy desaparecidas, las iglesias de Santiago y de San Gil, que estaban de espaldas, bueno, por delante de la actual Casa de la Moneda. Casa de la Moneda, que en el dibujo no aparece, digamos que es en los años 1580 cuando se empieza a construir la Casa de la Moneda, y aquí todavía no existe, pero lo que sí que existe, el número 39, es el molino de Antonio de San Millán, que es precisamente la estructura sobre la cual se erigirá la gran construcción de la Casa de la Moneda mandada a erigir por Felipe II. Recordemos que una parte en la zona del canal de la Casa de la Moneda se conservan los restos, ¿no?, de los muros pertenecientes a esa estructura. Sí que aparece el propio puente, ¿no?, que está por delante de la Casa de la Moneda, y insisto, esas dos iglesias, algunos de cuyos restos, ¿no?, parece que han salido dispersos también en las excavaciones de la propia Casa de la Moneda. Al otro lado del río tenemos también interesante los vestigios del monasterio de Santa María de los Huertos, el convento de premonstratenses, que se había trasladado ya posteriormente al centro amurallado o al casco amurallado, así como también los monasterios de San Vicente el Real, y debido también a la propia perspectiva aparece una pequeña parte también del monasterio del Parral. Finalmente concluye la imagen, pues bueno, con también una pequeña porción de lo que es el edificio de San Marcos y la iglesia de la Veracruz. Es importante destacar con qué fin se realizó esta perspectiva, con qué fin se financió. Sí, bueno, el dibujo, las dos vistas de Segovia, hay una tercera vista no de la ciudad, sino de la provincia de Segovia, que es el sitio de Balsaín. Es la tercera imagen segoviana que realiza Antón van den Wingaerde. Pues bueno, se realizan por orden de Felipe II, junto con otro conjunto de vistas panorámicas realizadas por toda España. Muchas imágenes, Salamanca, Sevilla, otras ciudades importantes de la época, también son dibujadas por este autor, que es flamenco, que entra al servicio de Felipe II, estando Felipe II entre Inglaterra y Francia, entra al servicio, manda a decorar, pues bueno, a realizar varios dibujos para decoraciones de palacios, incluido el monasterio del Escorial, pero también manda a realizar pues este conjunto de vistas, para lo cual Wingaerde viaja por España y entonces nos ha dejado pues realmente una magnífica documentación de las vistas de las ciudades españolas de la época. Hay que destacar que Antón van den Wingaerde, pues es un gran dibujante, está dentro de una corriente de dibujantes que están interesados
por unas visiones pues, bueno, bastante realistas e incluso naturalistas de la realidad. Son bueno, con dibujos pues, bastante precisos, con grandes detalles, son dibujos preciosistas en algunos casos, pero en este caso pues, Vingaerde destaca sobre todo digamos, por su rigor topográfico, ¿no? Es decir, está muy interesado realmente en colocar cada uno de los espacios en su sitio correspondiente, ¿no? En esto supera, por ejemplo, a otros autores. Lo que pasa que en vistas como la de Segovia, Segovia en este caso estamos ante una ciudad que bueno, tiene es bastante alargada, ¿no? Y sus puntos de vista para dibujar una panorámica exterior es bastante compleja. Y en este caso está comprobado que para realizar este dibujo Vingaerde debe estar de paseo, ¿no? Por encima de todo lo que es la roca que entre la Lastrilla y la iglesia de la Veracruz, y hace diversas tomas y apuntes desde diversos puntos de vista, ¿no? Él se va moviendo, cogiendo pues, varias posiciones y va dibujando la ciudad desde esas varias posiciones. Y por eso a veces, cuando se aborda el estudio de esta imagen, pues hay cosas que no funcionan, ¿no? Porque los nexos de unión entre los apuntes tomados para el dibujo desde un sitio junto con los tomados en el lugar siguiente ha cambiado la perspectiva. Vingaerde dibuja lo que ve y en muchos casos incluso no es que falle, tiene que acomodarla, ¿no? E incluso se detecta que hay veces que algún edificio está duplicado, ¿no? Porque o bien no se ha dado cuenta o ha querido dejarlo así, ¿no? Es decir, hay varios puntos de vista que se van sumando para hacer pues una visión completa de la ciudad, ¿no? Porque nuestro ojo desde un solamente punto de vista de esa zona no es capaz de abordar toda la que es la Segovia de ese momento. Santiago, además de esta pieza del mes de abril, durante este mes se puede conseguir o se puede seguir descubriendo la pieza que habla del éxtasis de Santa Teresa en la cueva de Santo Domingo. Lo hablábamos hace unos instantes, compartieron este siglo XVI, esta Segovia del siglo XVI. Sí, efectivamente, el éxtasis de Santa Teresa, esa maravillosa, por su gran valor documental, maravillosa obra que acoge el museo en este momento, también está dentro de la exposición temporal de Santa Teresa en Segovia, y que bueno, que recoge ese milagro, ¿no? O esa escena en la que hay una aparición pues, de Cristo y de Santo Domingo a Santa Teresa en la capilla de la Santa Cueva, en el monasterio de Santa Cruz la Real, cuando un poquito antes de que Teresa de Jesús partiera el 30 de septiembre de 1574, partiera de Segovia, una vez realizada la fundación, para Ávila. Se trata, pues, ya lo hemos hablado, lo hablamos durante el paseo del mes pasado, una obra de gran valor documental, en tanto que nos representa, aparte de la escena, ¿no? Y de todo, digamos, el aparato iconográfico de Teresa de Jesús en un cuadro que es del siglo XVII, pues nos presenta una imagen del interior de la capilla de Santa Cueva, destacando lo que es el dibujo, ¿no? O la pintura del propio retablo que Torquemada mandó realizar a Pedro Berruguete a final del siglo, en los años 1480, para esta capilla de Santa Cueva, y retablo pintado de retablo de pincel, que se llama, del que solo resta el Cristo crucificado, obra de la Diputación de Segovia, que actualmente está en el Museo de Segovia gracias a un convenio, a un comodato, ¿no? Entre la Junta de Castilla y León y la Diputación, para que aquí lo podamos observar. Y en este cuarto mes del año, también en el museo, uno de los paseos habituales de los sábados se ha dedicado precisamente a las huellas de Santa Teresa en Segovia, y estuvo guiado por Alberto Herreras. Sí, bueno, fue un paseo fantástico. La verdad que, bueno, de nuevo, ¿no? Ya que estamos en este año teresiano, y además es, digamos, los meses donde se concentra esta actividad que hemos programado en el Museo de Segovia, pues bueno, había que ver, ¿no? La imagen de esa ciudad que conoció Teresa de Jesús, esa ciudad que nos ha mostrado Vingaerde, o que nos ha dejado Vingaerde a través de su dibujo, y qué mejor oportunidad, bueno, que un experto pues en esta época como es Alberto Herreras, pues detallarnos, ¿no? Un poco todo lo que es el conjunto de edificios, las características de la ciudad, la personalidad, si se puede decir, ¿no? de la propia ciudad en estos momentos finales del Renacimiento, ha realizado este paseo que bueno, en el cual, pues bueno, como siempre, de todos, ¿no? hemos aprendido, ¿no? Nuevas cosas a propósito, pues, de la Segovia de aquella época.
Además, ayer se realizaba una de las dos conferencias que tienen programadas para este mes de abril. Todavía llegamos a tiempo de disfrutar de la segunda. Sí, bueno, al final de acabamos de presentar un nuevo ciclo de conferencias, un miniciclo, son 3 conferencias porque va a seguir ahora en mayo. Sobre un tema pues, absolutamente diferente del que estamos mostrando, pero que es de interés, por supuesto, ¿no? Que como en este caso es un ciclo de conferencias dedicados a un reconocimiento, ¿no? de la arqueología de Oriente Próximo y de Egipto. Empezamos el año pasado con una conferencia de Egipto y este año pues, hemos querido hacer un miniciclo pues, para dar a conocer nuevas cosas, temas interesantes. Nos quedan lejos, ¿no? Pero en cualquier caso también es interesante abordar estos temas en los que se va a hablar o estamos hablando pues, de Mesopotamia en la antigüedad y por supuesto del Egipto, el gran Egipto de los faraones, que por supuesto siempre es un tema, ¿no? atractivo para el público en general. Y precisamente comenzamos ayer pues con un tema que de mayor actualidad no puede ser, ¿no? El profesor Joaquín Córdoba Zoilo de la Universidad Autónoma de Madrid, catedrático experto en Próximo Oriente, pues bueno, se ha brindado, ¿no? ofrecernos realmente pues una conferencia muy comprometida, porque él está muy comprometido con este tema, sobre la destrucción y el expolio al que está siendo sometido actualmente todo el patrimonio arqueológico en las zonas de Irak y Siria, ¿no? Que todos por las imágenes de televisión, pues bueno, realmente estamos aterrados, ¿no? Y sorprendidos y también descorazonados, ¿no? Porque bueno, esos maravillosos elementos arqueológicos, ciudades, bienes que están en los museos, pues bueno, después de haber sido conservados durante los últimos 4.000, 3.000, 2.000 años, pues bueno, ahora resulta que por otras razones, ¿no? Que poco tienen que ver con la religión, realmente, pues están siendo maltratados y destruidos, ¿no? Y el profesor, bueno, está dentro, ¿no? Pues del grupo, ¿no? Pues de expertos que está intentando, ¿no? Pues bueno, hacer una llamada de atención, pues sobre esta cuestión, sobre la necesidad, bueno, de tomar alguna solución al respecto. Hay que decir que cuando contactamos con él era muy difícil que viniera porque tenía planeado viaje fuera de España, ¿no? A otras investigaciones, a Turkmenistán, y realmente casi ni se lo pensó, no, por supuesto que vengo a Segovia para dar a conocer realmente este problema que estamos teniendo toda la sociedad en general. Y al que debería poner fin, quizá se debería poner fin desde el ámbito internacional, ya no desde un país en concreto. Sí, por supuesto. Bueno, la solución, nosotros no somos expertos en esta materia, pero bueno, tenemos nuestra opinión y, por supuesto, esto debe correr parte de algún tipo de actuación o decisión internacional para que se pueda preservar y al menos no seguir, ¿no? ni expoliando, ¿no? Ni, por supuesto, destruyendo las maravillas arqueológicas de Siria e Irak. Y en la segunda de las citas, ¿qué vamos a abordar? La segunda de las citas, que será la próxima semana, vamos a abordar el Egipto faraónico. De nuevo, vamos a tener aquí al equipo de una misión arqueológica española en Egipto, el profesor Martín Valentín. Nos brindó el año pasado una magnífica conferencia sobre sus investigaciones en Luxor, en la zona de necrópolis de Luxor, que está realmente pues, que un equipo español esté consiguiendo unos datos y una documentación y unas nuevas perspectivas pues, sobre uno de los periodos más interesantes del Antiguo Egipto, como es los periodos de los reinados de Amenhotep III y Akenatón, ¿no? La herejía de Akenatón. Pues bueno, están aportando unos datos muy interesantes. Ciertamente son muy especializados, pero en cualquier caso estamos hablando de la época precisamente de Tutankamón, de Nefertiti, de Akenatón, ¿no? Que bueno, son personajes ya conocidos por todo. Y una tercera conferencia ya para el mes siguiente, la va a realizar también la profesora Elena Torres de la Universidad Autónoma de Madrid, que nos va a hablar además de otro tema también muy interesante, poco conocido, como son las tumbas reales de Ur. Digamos, es la versión mesopotámica de las grandes tumbas de Egipto. Son menos conocidos, pero son menos espectaculares, pero no por ello menos interesantes, ¿no? Los que nos dedicamos a la arqueología realmente pues son unas tumbas, ¿no? Son unos contextos culturales y arqueológicos muy interesantes, que también aconsejo
que venga el público a escucharlas. Pues con esta especial invitación nos quedamos. Nosotros nos vemos ya en el mes de mayo. Pues nos vemos en el mes de mayo. A vosotros.